Bueno, acá vengo a presentar una de las secuencias didácticas que propone la página de Teacher Desmond, donde presenta un montón de secuencias didácticas enmarcadas totalmente en un modelo constructivista y con características del modelo TEPAC, en donde claramente, basados en un modelo tecnológico, permiten a través de este software la aprehensión de conocimientos totalmente significativos y potentes, ¿no? con esta herramienta digital. Voy a presentar desde dos lugares diferentes esta secuencia. Primero desde una primera imagen o forma en la que la puede visualizar el docente para preparar su clase, para complementar sus actividades, y después desde el lugar de donde la viera el estudiante. Por ejemplo, se llama La tortuga y la liebre. La consigna dice: presiona el botón de reproducir y mira la animación. Luego relata un cuento basado en lo que viste. Eso va a ser como lo vería el estudiante. Sin embargo, el docente lo puede ver para preparar su clase, donde dice técnicas del maestro. Pide a los estudiantes ver la animación y luego contar un relato basado en lo que vieron. Invite a los estudiantes a usar el control deslizante en la pantalla inferior de la animación para ajustar el tiempo y analizar más a fondo ciertos momentos de la carrera. Contemple la posibilidad de utilizar la función de ritmo para limitar a los estudiantes a las páginas 1 y 2. La función ritmo permite que uno no deje que los estudiantes avancen más de la página que uno quiere. Y por otro lado, esta cuestión de la función con el control deslizante permite que el estudiante pueda ir y volver en la carrera para analizarla con detenimiento. Es decir, que ya la imagen tiene, digamos, una función bastante interesante para poder analizar y pensar en función de lo que después se va a pedir como concepto matemático. También da unos ejemplos de respuestas. Dice, las respuestas varían. Había una vez una carrera entre una tortuga y una liebre. La liebre era más rápida que la tortuga, pero perdió la carrera porque se tomó una siesta después de 6 minutos. Cuando la liebre se despertó de su siesta, 4 minutos más tarde la tortuga ya había adelantado demasiado y la liebre no pudo alcanzarla, etc. Da como varias opciones, como por lo menos para que el docente tenga un análisis a priori de lo que podría llegar a suceder. Lo mismo va a suceder con todas las páginas, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta segunda actividad dice etiqueta la gráfica. Esta gráfica muestra la relación entre distancia y tiempo para la tortuga y la liebre. ¿Cuál animal representa cada línea graficada? Arrastra las leyendas para mostrar tu respuesta. Entonces, las técnicas del maestro, las respuestas varían entre que la línea recta represente la tortuga porque la distancia de la tortuga varía a un ritmo constante. Bueno, y así sigue dando como siempre la técnica para el docente y el ejemplo. Pero a mí me interesaría analizarlo un poco más desde el poderlo ver, ¿no es cierto? El poderlo ver completo, en pantalla completa, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, el recorrido, ¿sí? Sale la tortuga, sale la liebre se detiene, la tortuga la rebasa, sigue la tortuga y después en segundo lugar llega la liebre. Y acá tenemos al deslizador para poder analizar algunas cuestiones interesantes. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo? ¿En qué momento? ¿Cuánto tardará? Porque también podemos analizar el tiempo. Ahí vemos que a los 9 minutos, a los 9 segundos están en el mismo punto. Ahí vemos que la rebasa, ¿sí? Y ahí es como que se despertó. Recién a los 10:14 podemos analizar también cuándo es que la liebre se detuvo a dormir. Por ejemplo, decimos, bueno, ahí seguían caminando, ahí en el minuto 6, el segundo 6, se acostó a dormir y en el segundo 10, habíamos dicho, se despertó, estuvo 4 segundos durmiendo. Un poco esos son los valores que se utilizaban antes en las conjeturas de las respuestas que los estudiantes podían dar. Luego acá, lo que sucede es que dice, bueno, presiona el botón reproducir y entonces el estudiante acá relata lo que quiere, ¿no? La tortuga es más veloz, no sé, lo que se le ocurriera escribir al estudiante. Y después ponemos compartir con la clase y pone su respuesta, ¿sí? Y una vez que pone sus respuestas, van a aparecer las respuestas de los otros estudiantes. Cuando se termina con la actividad, automáticamente se aprieta el botón siguiente, que lo tenemos en la parte superior a la derecha, y vamos a la actividad 2, que es un poco la que yo mostraba antes, que yo ya había jugado un poco, ¿no? Porque decía que había que arrastrar y los cartelitos y ver. Fijémonos, si movemos acá es muy interesante porque el alumno interactúa, ve las funciones, las analiza, se pone a ver cuál es la que estuvo,
cuál es en el eje de las X qué variables se está analizando, en el eje de las Y qué variables se está analizando. Puede empezar a razonar, ver en qué momento estuvo detenido, quién estuvo detenido, quién fue siempre. Y bueno, ahí puede probar, por ejemplo, bueno, si lo ponen en esta función, fíjense que toma el mismo color. Si la pone acá, la función toma el color del cartelito que es la tortuga. Si los quisiera invertir, cambio y cambian los colores, ¿sí? Una vez que el estudiante explica el razonamiento y escribe, puede avanzar a la siguiente solapa. En esta tercera solapa ya aparece un zorro, ¿no? Tenemos el gráfico de tiempo en función de la distancia y dice la gráfica ahora muestra la relación entre distancia y tiempo para un tercer animal, un zorro. Cuenta un relato sobre el recorrido del zorro durante la carrera. Este es un muy buen trabajo de interpretación. Interpretación como los recorridos y esta función que se presenta acá, ¿no? Esta función por tramos, que es lo que representa en un eje contextualizado del cuento de la tortuga, la liebre y ahora el zorro. Entonces va a haber una interpretación de la mirada sobre el eje, una interpretación numérica, una relación con la parte contextual, con la situación problemática, un análisis sobre las variables y los desplazamientos en el eje de las X y en el eje de las Y. Bueno, una vez que finaliza, continúa, por ejemplo, y tiene acá el desenlace. Entonces hay otro videíto para ver, ahí tenemos la liebre, sale la tortuga, y fíjense que acá a la derecha, acá tenemos el deslizamiento y tenemos una línea vertical que va jugando con los tres animalitos, que recorre cada una de esas funciones, que marca el punto de encuentro en el que están los tres animalitos juntos, que también con la barra deslizadora lo puedo ver, que es ese momento. Ese momento sería justo el punto de encuentro que tenemos acá en la función. Y entonces, a partir de eso, es hacer tú un análisis sumamente rico de analizar el transcurso del tiempo en la variable X, la distancia en variable Y, qué es lo que sucede con cada uno y demás. Después acá aparece una función nueva. Dice 5 enunciados. Aquí tenemos 5 enunciados sobre la carrera. Selecciona todos los enunciados que sean verdaderos. Pero acá aparece algo interesante. Aparecen nuevas funciones que tiene Desmos, ¿sí? Y que nos permite trabajar. Por ejemplo, incluir texto, ¿sí? Podríamos incluir algún texto que quisiéramos. No sé. Podría ponerle el punto C si quisiera, no sé, para denominar algo, por decir un ejemplo. Podríamos agregar algún valor, si yo necesitaría reforzar algún tipo de información, por ejemplo, poner 1200 como para tener una referencia si yo necesitara algo. Digo, bueno, acá me anoté una información que puede ser que me sea útil. No sé, ¿no es cierto? Acá, interesante, aparece un puntero, ¿no? Donde yo, digamos, puedo marcar segmentos, puedo marcar líneas curvas, puedo dibujar, puedo borrar, como en cualquier software que se trabaje, puedo cambiar un color, puedo borrar la información escrita, puedo construir, dado 2 puntos, construir más segmentos, más líneas, marcar un recorrido, puedo borrar lo que hago, por supuesto, siempre se puede ir para atrás. Puedo continuar, acá también me aparece, acá yo grafiqué para adelantar tiempo en la explicación del video, esta línea celeste la hice yo, porque decía a continuación la tortuga compite con un perro, elabora una gráfica de distancia versus tiempo para el perro en el cual todas estas afirmaciones se cumplan. Y es muy interesante la actividad porque plantea consignas a partir de las cuales el estudiante, de comprender lo que se pide, de poderlo extrapolar y llevar al gráfico y contextualizar, puede graficar. Entonces yo acá lo hice. Con el puntero fui marcando puntos, pero también podría haber hecho otro tipo de gráfica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacerla ahí, ¿no es cierto? Marcar, acá. Ahora marco de acá a acá, porque sabíamos que este era el punto de encuentro. Ahí tiene que estar. Y después, bueno, llegaba más tarde, unos minutos más atrasados. Ahí podría ser una segunda función. Le podría poner, por ejemplo, si quiero el nombre de esa función, perro 2, como que es una segunda opción de un trayecto recorrido, ¿no es cierto? Entonces lo pongo ahí y se le corresponde al color. Y ahí me queda la nueva función escrita. Bueno, así tiene un montón de aplicaciones. Acá tiene un videíto nuevamente en donde a partir de este gráfico analiza lo que el estudiante hizo en partir de esas funciones, ¿eh? Y ahí tenemos al perro 1 y al perro 2. Me aparecieron los 2 perros que yo dibujé. Y aparece qué es lo que pasa hasta que, bueno, si llegan al recorrido, si llegan a la meta o no llegan a la meta.
Entonces, este software, esta secuencia, trabaja, insertó un elemento y un componente atractivo del estudiante que lo cree el estudiante. Nosotros, si bien la secuencia dice un perro, nosotros podríamos decirle también, darle otras características por fuera e incluir más animales a esta carrera para analizar otro tipo de parámetros o variaciones. Y el estudiante lo que haría sería poder trabajar con otros conceptos, afianzar, generar y ver después los distintos personajes que van apareciendo acá en el dibujo. Eso es algo realmente único, no es algo visto con otro programa, con otra herramienta que nos permita algo de tan fácil manejo y que permita que el estudiante pueda construir significados tan potentes con esta herramienta digital. Bueno, después tenemos, por ejemplo, la gráfica de Braille, dice la línea azul, muestra lo que Brielle muestra lo que Brielle dibujó para representar la relación entre la distancia y el tiempo para el perro. Al menos uno de los siguientes enunciados es falso. Selecciona un enunciado falso. Bueno, acá podemos seleccionar el enunciado y podemos, como decía yo antes, tenemos diferentes herramientas. No sé, le quiero cambiar el color, quiero poner algo verde, puedo poner un texto, lo que sea. Entonces, las secuencias están pensadas desde un modelo que favorece la aprehensión del contenido pedagógico, tecnológico, disciplinar, ¿no es cierto?, a partir de que el alumno es quien construye los propios significados de los conceptos que está elaborando y abordando. Así que son fascinantes, estas son de uso libre para que las trabajemos con los estudiantes, hay muchos para poder hacer, hay de distintos niveles y bueno, y hay mucho, mucho más por aprender.